Hola, soy Katusha Villazón Busta del Grupo F y voy a hablar sobre la fuerza funcional y el core. Estos son los puntos que voy a tratar, son la definición de la fuerza funcional, eh, una más aplicada a la actividad diaria y otra a las modalidades deportivas, luego su metodología y luego dentro del core su definición, la metodología del core y una evaluación, un test. Y por último, la bibliografía. La fuerza funcional consiste en entrenar y desarrollar programas de ejercicio utilizando los conceptos de la anatomía funcional de manera práctica. Tiene que ser efectiva, que esté orientada al logro de objetivos, eficiente, que esté orientada al tiempo dedicado para el logro de objetivos y segura, que esté orientada a la prevención y rehabilitación de lesiones. Para que un entrenamiento sea funcional hay que hacerse siempre dos preguntas. ¿Funcional para quién y funcional para qué? Esta fuerza funcional es relativa a la actividad que se realice y también al deportista. Este entrenamiento no es específico para un deporte porque se desarrolló desde un espectro diferente que es la rehabilitación. Y es un entrenamiento, una herramienta de entrenamiento que se puede aplicar a toda la población siempre que respondamos a esas dos preguntas. ¿Funcional para quién y funcional para qué? Para entender la fuerza funcional debemos comprender el control medular del movimiento, las cadenas cinéticas o musculares y la estabilización del core. Es un entrenamiento que también atiende al entrenamiento de la vía neural. Y la fuerza funcional se puede entrenar con diferentes objetivos, que puede ser para la vida diaria o para las diferentes modalidades deportivas. Generalmente, el entrenamiento funcional se asocia a patrones de movimiento multiarticulares y multiplanares, y podemos clasificar estos patrones de movimiento de tres formas. En patrones de movimiento grueso, que son aquellos de movilización y transporte diario en el entorno, como puede ser caminar, levantar objetos o subir escaleras. Los de movimiento fino o actividades diarias, que pueden ser las relacionadas con las labores básicas de aseo y cuidado personal. Y luego, por otro lado, tenemos los movimientos deportivos, que son todos aquellos relacionados con los gestos deportivos y surgen de la mezcla de aprendizaje y de la combinación de los dos anteriores, grueso y fino. Si hablamos de la fuerza funcional en la actividad diaria, puede tener como objetivo el mejor desempeño de los movimientos cotidianos. Es una forma natural de entrenamiento porque refleja nuestra forma natural de movernos. Por eso que el entrenamiento funcional tiene un gran impacto en nuestra vida cotidiana. La fuerza funcional en la vida cotidiana es esencial para mantener la independencia, prevenir lesiones y realizar actividades diarias con facilidad y comodidad. En el ámbito deportivo, el entrenamiento funcional es mejor descrito como un continuo de ejercicios que enseña a los atletas a manejar su peso corporal en todos los planos de movimiento. El entrenador emplea el peso corporal como resistencia e intenta implementar posiciones que tengan sentido para el participante. A lo que finalmente se reduce es a la aplicación de la anatomía funcional al entrenamiento. Es tomar lo que conocemos y usar esa información para seleccionar ejercicios para reducir la incidencia de la lesión y mejorar el rendimiento. Es interesante saber que el entrenamiento funcional es una herramienta más dentro de nuestro arsenal para preparar entrenamientos más efectivos, más eficientes y más seguros, como dijimos antes. El entrenamiento funcional es relativo a la actividad que se realice y también al deportista. Se debe tener claro que lo que parece funcional para un futbolista no necesariamente lo es para un karateca o para un tenista, incluso puede ser contraproducente. Función significa propósito. Entonces, cuando aplicamos el término a entrenar para el deporte, estamos hablando de un entrenamiento con un propósito. Y es importante comprender que la mayoría de los deportes tienen muchas más similitudes que diferencias. Y en este entrenamiento lo que abordamos son las características comunes de los deportes y las reforzamos. No hay que confundir esto con el utilizar un deporte para entrenar a un atleta de otro deporte, que eso sería entrenamiento cruzado.
Como dije antes, este entrenamiento enseña a los deportistas a utilizar correctamente su propio peso corporal, porque limitarse a producir fuerza mientras se carga con un gran peso y se está sobre los dos pies no es funcional para la mayoría de deportes. Entonces, este entrenamiento funcional incorpora el equilibrio y la propiocepción a través de ejercicios unilaterales. También implica versiones simples de ejercicios como las sentadillas, flexiones estancadas, empuje y tracción, y el objetivo es proporcionar una sucesión de ejercicios que enseñen, como ya dijimos, al deportista a manejar bien su peso corporal en todos los planos de movimiento. Los ejercicios que fomentan la actividad de articulaciones que requieren estabilización son muy diferentes de los ejercicios que fomentan la actividad de articulaciones que requieren movilidad. Entonces tenemos que conocer bien qué articulación requiere cada cosa. La inestabilidad, el entrenamiento de plataformas inestables es un posible avance, pero no es el motor principal del entrenamiento funcional. Las resistencias que se deben emplear deben ser próximas a las específicas o de competición. Las repeticiones por series van a venir determinadas por la velocidad específica. El carácter del esfuerzo también va a venir determinado por la velocidad específica. La recuperación entre series va a ser amplia y la velocidad de ejecución va a ser también propia de la competición o próxima a la de la competición. Y la frecuencia de entrenamiento va a ser de 1 a 3 veces por semana. Las características de estos ejercicios es que son movimientos multiarticulares, se entrenan por cadenas cinéticas, hay que procurar la transferencia de las acciones musculares a las necesidades específicas de la vida diaria, también son movimientos multiplanales y lo que dije antes, que se pueden utilizar ejercicios en superficies inestables. Ahora pasamos al core, que es un término que se utiliza para referirse a la región lumbopélvica del cuerpo, cuya estabilidad es fundamental para proporcionar una base de movimiento, para soportar cargas y proteger la médula espinal y raíces nerviosas. Es el fundamento de nuestros movimientos, permite el movimiento de las extremidades superiores e inferiores, estabiliza nuestra columna vertebral, la caja torácica y pelvis para mantenerse estable ante el estrés externo. Entonces, sus funciones son estabilizar la caja torácica y la pelvis ante perturbaciones, transferir fuerzas, aportar presión interna para las funciones biológicas y mantener a los órganos en su sitio. También ayuda a la expulsión del aire. Mantiene la fuerza, la estabilidad y movilidad de la columna y proporciona un eje de fuerza para la cadena cinética. Los músculos que conforman el core, en la parte anterior, que los tengo señalados por cuáles son superficiales y profundos, es importante diferenciarlos a la hora de trabajarlos. En superficiales anteriores tenemos el recto abdominal y los oblicuos externos. Y en profundos anteriores tenemos el transverso abdominal, los oblicuos internos, el suelo pélvico y los flexores de cadera. En los músculos posteriores son todos profundos excepto el glúteo mayor. Y los profundos son el erector de la columna, el multífidos, el cuadrado lumbar, el glúteo menor y el glúteo medio. Para trabajar el core, el protocolo debe ser, en primer lugar, desbloquear la columna, buscar movilidad. En segundo lugar, es estimular la activación profunda, que como dijimos antes, diferenciamos los músculos profundos de los superficiales. Y por último, la activación superficial. Hace tiempo el entrenamiento de la zona media consistía sobre todo en ejercicios de flexión-extensión para los músculos rectos del abdomen, como los encogimientos abdominales y el levantamiento de tronco, y se pasaba por alto la necesidad de establecer un vínculo estable y poderoso entre el tren inferior y el tren superior. Y este entrenamiento de la zona media del core se hace mal, principalmente porque siempre se hizo así. A lo largo de estos últimos años, el entrenamiento de fuerza y acondicionamiento ha pasado de una orientación en el plano sagital a hacer hincapié en el entrenamiento unilateral y en el entrenamiento multiplanar. La capacidad para resistir o impedir una rotación puede ser más importante que la capacidad para crearla. Los clientes o deportistas deben ser capaces de impedir una rotación
antes de que les permitamos producirla. Entonces, con el core buscamos una antiextensión, que es la función principal de los músculos anteriores de la zona media, y ahora sabemos que estos músculos son estabilizadores y están diseñados para mantener la pelvis estable bajo una caja torácica también estable y que deben entrenarse como estabilizadores, no como flexores de tronco. Y se pueden trabajar con planchas pronas. También buscamos la antirrotación, que se desarrolla mediante progresiones de los ejercicios de antiextensión y mediante el uso de patrones diagonales y fuerzas rotatorias. Esto se trabaja con planchas laterales. También hay que trabajar el lumbo pélvico, que trabaja sobre todo glúteo mayor, y escapulotorácico, que la manera más común es haciendo las formas de la W, la T y la Y con los brazos. Existen 3 tipos de core, el core stability, core strength y core power. Y vamos a empezar por el stability, que es la habilidad de controlar la posición y movimiento en el tronco con el objetivo de mejorar la postura y mejorar la eficiencia del movimiento de las extremidades. Este tipo de entrenamiento se enfoca en los músculos profundos del abdomen, caderas y columna para crear una base de soporte. Forma un cilindro alrededor del torso bajo, con el transverso abdominal en el frente, el multífidos por detrás y el suelo pélvico formando la base. Durante la mayoría de tipos de movimientos corporales, estos 3 músculos trabajan para estabilizar la columna, mientras que el glúteo y el cuadrado lumbar trabajan para estabilizar la pelvis. La estabilidad de la espalda depende de que todos estos músculos estén fuertes y trabajen en sinergia. Dada la complejidad de la red de músculos y los tejidos conectivos en esta estructura, es muy importante activar o despertar el core, estos músculos profundos. Se puede trabajar con planchas y hay que ir aumentando la dificultad. Se deben ir proponiendo más perturbaciones de fáciles a complejas. Por ejemplo, utilizar un BOSU o un TRX. Luego tenemos el Core Strength, que es la habilidad de realizar tareas físicas desafiantes que demandan un buen control y forma. Y se necesita tanto del core profundo como del superficial. Y esto tiene un papel clave en el entrenamiento. Pero tenemos que acordarnos que para tener una buena fuerza de core debemos tener primero una buena estabilidad y haber activado la musculatura profunda del core. Este entrenamiento del core strength funciona empujando los músculos del core más allá de su demanda normal o sujetando posiciones para mejorar la fuerza de resistencia. Cuanto mayor sea la fuerza aplicada al cuerpo, mayor participación de la musculatura del core. El Total Core Strength se entrena para lograr un nivel de fuerza mayor que el que se necesita para la estabilidad. Y por último, el Core Power, que significa potencia. Cuando hablamos de Core Power hablamos de potencia, que sería la energía que somos capaces de crear con el movimiento como resultado de la suma entre la cantidad de fuerza aplicada y la velocidad aplicada. Es la capacidad de ejercer un estallido explosivo de movimiento y de producir fuerza en mis brazos o mis piernas o transferir la fuerza de uno a otro. Para aumentar la potencia habría que aumentar la velocidad a la que se mueve la carga y esto se puede trabajar con lanzamientos explosivos. Ahora ya vamos a entrar en la evaluación del core. Entonces, la evaluación de un único músculo es cuestionable, puesto que para proporcionar fuerza central son numerosos músculos los que trabajan conjuntamente, como ya vimos. Kibler propone una serie de test con ejercicios que evalúan en 3 planos diferentes, el frontal, el sagital y el transversal, y es el que vamos a ver ahora. Optando por una funcionalidad al ejecutar movimientos y no por evaluar de forma analítica un músculo solamente. En los test el sujeto debe hacer movimientos de pie con único apoyo y también en posiciones en decúbito. Aquí se muestra la alineación corporal correcta en estas imágenes de aquí. En el primer bloque del test
tiene como objetivo conocer el grado de control de la musculatura central. Son 6 ejercicios en los que se debe mantener la posición durante 10 segundos, dando el valor de 0 si no puede mantener la posición, de 1 cuando se realiza con complicaciones y 2 cuando se realiza de manera correcta. Los ejercicios se valorarán con ambas piernas, hay que hacerlos con las dos. El primero es un apoyo monopodal con la pierna libre en flexión en 90 grados. El segundo es igual, pero realizando una extensión de la columna para valorar la funcionalidad de los músculos flexores del tronco en contracción excéntrica. El 3 es igual, pero con flexión lateral para valorar la estabilidad en el plano frontal. En el cuarto, efectúa una rotación hacia el lado de apoyo sujetando un peso que tiene que ser menor de 3 kilos y valora la estabilidad en el plano transversal. El quinto es una extensión con rotación hacia el lado de apoyo y se evalúa la estabilidad en los planos transversal y sagital. Y el último, el sexto, desde el último este bloque, es agarrando un peso con la mano del lado del pie de apoyo. Y se realiza ese movimiento que observamos en la imagen, en las imágenes. El segundo bloque del test tiene como objetivo valorar las cadenas musculares antero-posterior y lateral mediante ejercicios de contracción isométrica en el que deben aguantar el mayor tiempo posible en las posiciones con una técnica de ejecución correcta. El séptimo ejercicio es una plancha de cúbito supino para valorar la cadena muscular posterior. El octavo de cúbito prono para valorar la cadena muscular anterior. Y debemos observar bien qué es lo que falla. Cuando los estabilizadores de las escápulas se fatigan, vamos a ver que se separan de la espalda. Si la zona lumbar se arquea, va a ser que el recto del abdomen está débil. Y si la espalda se inclina hacia un lado, es que los oblicuos y abductores no tienen la suficiente fuerza. Esto lo veremos en la lateral, que es la novena, que es en decúbito lateral, para valorar la cadena muscular lateral, que se hace a ambos lados. Aquí, por último, tenemos la bibliografía que utilicé para buscar la información.